una segunda novedad y es la legalización de los documentos aduaneros o los que hagan sus veces y de los valores USD pagados, reembolsados o reintegrados. Y también tengan presente esto y lo que yo les decía, los créditos que yo obtengo para financiar mis operaciones de comercio exterior también las tengo que legalizar. ¿Listo? Entonces son estas dos novedades por el momento. Y les traigo acá la disposición de qué es legalizar. Como les mencionaba anteriormente, legalizar, a pesar de que no es un término conocido comúnmente, legalizar es simplemente que el usuario o el usuario de cuenta de compensación, el IMC o el usuario de cuenta de compensación, tiene que soportar esos movimientos que él hizo para pagar, reintegrar una operación de comercio exterior con los documentos aduaneros. Es decir, yo hice mi operación de comercio exterior el día de hoy. Hoy es 16 de junio. Hice un pago anticipado para que el usuario pudiera pues generar la operación, su proveedor en el exterior. Voy a hacer una importación, para el caso, voy a hacer una importación de zapatos. Y yo digo, bueno, resulta que mi proveedor me está solicitando un pago anticipado por X monto. Yo hago mi pago anticipado, pero aún no tengo los documentos aduaneros claramente porque la mercancía aún no ha llegado, no ha arribado acá al país. Entonces, en el momento en que ya arribe, yo previamente, obviamente, como hice un giro, tengo que, pues, cumplir con todas mi régimen cambiario de canalizar dicho pago, pero ojo, yo también tengo el deber de que cuando esa mercancía arribe al país y yo ya tenga la información de los documentos aduaneros, yo ya tengo la obligación de legalizar, es decir, de transmitir a la DIAN esa información de los documentos aduaneros, pero también del valor que realmente se pagó a estos documentos. Entonces, ustedes van a ver ahorita los plazos que se dan también para legalizar y digamos que a partir de qué fecha es que el usuario tiene un tiempo establecido para poder legalizar esta información. Teniendo claro lo siguiente, entonces ustedes van a decir, bueno, Andrea, pero si yo tengo una declaración de importación, de exportación, pero resulta que el valor que está allí es diferente al que yo realmente giré, ¿es admisible este giro por esas diferencias? Claro que sí. Resulta que el régimen cambiario nos dice, mire, señores, no va a ser, posiblemente no sea el mismo valor al que está establecido en la declaración de importación o en la declaración de exportación, porque pueden aplicarse algunos descuentos por X o Y motivo. Lo importante es que usted tenga las diferencias justificadas. Entonces, ustedes acá en su mente tienen que regresar en el instante que yo les decía, ojo, el Banco de la República en la resolución externa 1, exactamente en su artículo 90, dice, señores, ustedes tienen que conservar los documentos aduaneros para que cuando la entidad de control así lo exija, ustedes tengan ese soporte de sus operaciones. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta este concepto, teniendo en cuenta también que que los usuarios tienen ese deber de mantener y conservar esos documentos para cuando la entidad de control así lo exija, es importante que ahora nosotros conozcamos quiénes están obligados a legalizar. Entonces, tenemos los importadores o exportadores, en un primer momento, los importadores o exportadores que utilicen o canalicen sus operaciones a través de un IMC deberán canalizarlo por todos los numerales que claramente son de nuestra competencia y allí podrán canalizar y legalizar todas aquellas operaciones que nosotros como entidad de control ejercemos esa vigilancia, esa acción de fiscalización y también podrán canalizar aquellos pagos en el exterior presentando la declaración de cambio, en el caso también de aquellas amortizaciones de las operaciones de desembolso que hacen para sus operaciones de comercio exterior. Ahora bien, vamos a tener lo siguiente, y es que eh, hay una figura que son los proveedores de servicio de pago agregadores, ¿verdad? Que ustedes ya la han ido escuchando en nuestras charlas de estos días. Esta figura permite que el importador pueda pagar una importación sin que este mismo importador tenga que comprar divisas. Entonces, el proveedor de servicio de pago agregadores termina siendo un cliente del IMC. Y este proveedor de servicio de pago agregadores, la obligación la tiene de transmisión de esa legalización al IMC. No se preocupen que lo vamos a ver con un ejemplo, porque yo sé que con un ejemplo lo entendemos mucho más fácil. Y tenemos por otro lado los titulares de cuenta de compensación. Entonces, vamos a hacer un recorderis. Primera instancia, IMC es obligado a legalizar. Los proveedores de pago de servicios agregadores son obligados también a legalizar. Y ahora tenemos los usuarios, los titulares de cuenta de compensación.
Los titulares de cuenta de compensación, aquellos que hayan canalizado a través de sus operaciones importaciones o reintegros de exportaciones de bienes. También aquellos que hayan generado declaraciones de cambio por razón de no canalización por desembolsos de crédito, que financian todas las operaciones de pago de futuras importaciones o le envían al Banco de la República las declaraciones de cambio por amortización de un crédito. Y también tenemos cuando no hay un movimiento en la cuenta, la declaración de cambio que se transmite debe estar legalizada por el titular de la cuenta de compensación. Es decir, cuando tenga todos los documentos aduaneros. ¿Listo? Entonces acá les traigo el ejemplo. Tenemos el titular de la cuenta de compensación que realizó una exportación de flores. Acá ustedes las ven, las flores. Listo. Pero resulta que ese titular de la cuenta de compensación dijo, necesito dinero para poder ejercer o realizar mi operación de exportación. Entonces, ¿el qué hace? Genera un crédito para prefinanciar sus exportaciones, ¿cierto? Y tenemos dos momentos, ese crédito y un comprador en el exterior. En el momento en que yo realizo esa solicitud de crédito, pues entonces yo voy a tener, digamos que los recursos para yo poder realizar, ejercer esa actividad de exportación. Y es allí donde yo tengo unos ingresos en la cuenta de compensación, porque ya envié mi mercancía, en este caso las flores, mi cliente en el exterior me paga ese dinero, ¿verdad? Y yo voy a decir, ¿sabe qué, señor cliente XX? Hágame un favor. Y es que no me gire esos recursos, ese pago de las exportaciones a mi cuenta, sino que por favor hágalo directo al banco. ¿Para qué? Para yo poder ir pagando la deuda que yo tengo o que adquirí a hecho pago, a hecho banco para prefinanciar mis exportaciones. ¿Recuerdan? Entonces, le vamos a decir eso a mi cliente y el cliente en efecto lo hace. El cliente gira ese dinero al banco en el cual yo me endeudé para prefinanciar mi exportación y es allí donde el titular reporta al Banco de la República el banco de el abono que se obtuvo del pago de esa exportación a la cuenta, es decir, a la deuda que yo tengo con el banco. El Banco de la República, el banco pues lo recibe como una amortización del crédito. Y a su vez, la DIAN tendrá que reportarlo a la DIAN con el número del DEX y el valor amortizado del crédito. Es allí donde se cierra ya el canal cambiario. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto porque es allí donde en el programa prevalidador yo voy a establecer si ese dinero me llegó directamente a mi cuenta o yo lo utilicé para pagar ese crédito que yo obtuve para prefinanciar mis exportaciones. Entonces, este es un caso particular que les traigo porque es la novedad que trae la norma. Y es que ustedes pueden utilizar, los usuarios pueden utilizar ese pago que se recibe de sus exportaciones para hacer un abono en la cuenta o en el crédito que ustedes que se obtuvo. ¿Listo? Esta es una novedad importante. ¿Y cómo se legalizan las operaciones de comercio exterior? Pues bien, la legalización de los documentos aduaneros que se canalizan, sea a través de un IMC o la cuenta de compensación, yo lo puedo legalizar a través del 1067. Y acá es importante que ustedes tengan en cuenta algo. Resulta que ustedes pueden obtener la información de los documentos aduaneros para legalizar esas operaciones sea en el mismo trimestre, es decir, por ejemplo, hoy estamos es junio, ¿no? Entonces estamos en el segundo trimestre del año. Y nosotros vamos a decir, bueno, Andrea resulta que importó una mercancía y ya en este mismo trimestre, es decir, abril, mayo y junio, que es este trimestre, digamos que en mayo hizo ese giro y resulta que la mercancía llegó en este mes de junio. Yo ya tengo los documentos aduaneros, ¿verdad? En el mismo trimestre precisamente. Entonces, el usuario podrá em, legalizar esa información, sea directamente, como yo estoy haciendo una operación de importación, lo podrá hacer directamente en el formato 1059, que recordemos que es el de importación de bienes, o, o utilizando más adelante también el 1067. Recordemos que el 1067 es la legalización de los documentos aduaneros, pero la norma le da esa posibilidad de que lo podrá legalizar en ese mismo momento, en el mismo trimestre, si así lo obtuvo en el mismo trimestre, la información lo podrá reportar de una vez en el 1059 en el caso de importación o 1060 en el caso de exportación, o si es un endeudamiento también lo podrá reportar de una vez en el formato que corresponde. Entonces, considerando esto, recordemos que la obligación de legalizar es transmitir la información de los documentos aduaneros y de los valores pagados en este. Entonces, estos valores pagados va a ser no solamente a la transmisión o la operación como tal de importación o exportación de bienes, sino que también cuando lo utilizo
dichos giros para prefinanciar mis operaciones de comercio exterior. El valor que se va a legalizar se admite hasta el valor FOB. Es decir, que si la negociación se dio en Network, FCA o FAS, pues va a ser ese valor que corresponde a la negociación, pero únicamente es el valor FOB. Y esa información es la que se transmite para legalizar. ¿Listo? Entonces, la legalización de los documentos aduaneros cuando se realiza a través de un IMC, entonces se debe considerar lo siguiente, y es que se debe legalizar esas declaraciones aduaneras que se encuentren disponibles para el importador y exportador en la fecha de la presentación de la declaración de cambio ante el IMC. Entonces, si yo voy a utilizar el canal del IMC, es decir, no tengo cuenta de uso, no soy usuario de cuenta de compensación, entonces yo me dirijo a mi IMC y en la práctica lo que hace el usuario es que le dice al IMC a través de un oficio, le dice, mire señores, vengo a legalizar esta operación, esta es la información de la operación, yo acá relaciono la información de mi declaración de importación o exportación, como sea, y yo le establezco allí toda la información de la operación que estoy ejerciendo, pero también del valor que yo realmente pagué por dicha operación o que recibí por dicha operación. Nosotros recordemos que tenemos en este momento cuatro tipos, digamos que cuatro opciones dentro de nuestro prevalidador cambiario en la presentación de la información exógena. Y es que tenemos la operación de cambio inicial, que es como bien dice su nombre, la inicial, la que se transmite en una primera instancia ante la DIAN, una operación también de cambio, porque simplemente voy a modificar algún tipo no sé, de algo que, no sé, que me equivoqué y que voy a cambiar. Esa es la operación 3. También tengo la opción de corrección de esa declaración inicial. Esta es nueva y se acuerdan que yo se las mencionaba que lo vamos a establecer en el 1066. Pues bien, es esta. Igual que la anulación. Resulta que yo tenía que modificar algún cambio que el mismo Banco de la República en su capítulo 1 establece qué operaciones yo puedo cambiar sin que haya ningún tipo de inconveniente, pero resulta que también establece las operaciones que simplemente no se pueden generar ningún tipo de corrección, pues entonces ahí ya se parte de una anulación y es allí donde yo tengo que reportarlo a la DIAN si ejerzo alguna de estas operaciones. Entonces, si lo hago a través de un IMC, como les decía, tenemos que transmitirlo a través de un oficio donde yo le voy a decir, señores IMC, voy a legalizar esta operación y relaciono cada uno de los datos de mi operación de importación y exportación de bienes. Importante acá que tengamos en cuenta algo, y es que a pesar de que todos los numerales se legalizan, hay unos que no se legalizan y son los relacionados a los fletes y gastos asociados a la operación de importación y exportación de bienes y son los del numeral 1510 y 2016 respectivamente. Ahora bien, si yo lo realizo también a través de una cuenta de compensación, entonces, como yo les decía, si yo tengo la disponibilidad de esas declaraciones aduaneras en el trimestre que corresponde, pues como usuario de cuenta de compensación lo puedo transmitir en ese mismo trimestre cuando yo haga el reporte ante la DIAN, en el 1059 lo puedo hacer o cuando tenga la información en el 1067. Esa es una opción que da la entidad y es una novedad también que trae la norma. Ahora bien, nosotros tenemos estas reglas especiales, como les decía anteriormente, y es que podrá el usuario transmitir esta información directamente en el formato 1059, 1060 o 1061, 1059 importación, recordemos, 1060 exportación y 1061 para créditos. Entonces, para ese endeudamiento externo que yo tengo para financiar mis operaciones de importación o exportación de bienes. Pero resulta que yo tengo esa información, entonces la voy a transmitir directamente en el 1059 y lo establecimos como que podrá. No es una obligación, el usuario lo podrá hacer y podrá transmitir esa información, reportar ante la DIAN esa información directamente en el trimestre que corresponda o cuando tenga esa información de los documentos aduaneros, porque no necesariamente la puede obtener en el mismo trimestre. Puede que pase otro trimestre y en ese trimestre tenga la información de esos pagos que realizó, de esa declaración aduanera. Entonces, en ese momento en que yo obtengo la información de los documentos aduaneros, si es en otro trimestre, pues en ese otro trimestre es cuando tendrá que legalizar y a partir de ese momento es que lo podrá realizar en el 1067. ¿Listo? Podrá. En este caso, como les decía, hago énfasis acá y es que el de la opción que da la DIAN es que lo podrá realizar en el 1059, 1060 y 1061, pero si no tiene esa información en ese tiempo, entonces como la tiene en otro trimestre, lo tendrá que realizar en el formato 1067. ¿Listo?
Entonces, esto es lo que les mencionaba anteriormente. Esta legalización se podrá incluir de manera individualizada en el formato 1067 y incluirá en el formato 1067, pero ojo, si por ejemplo yo tengo que modificar algún dato, resulta que cuando yo transmití mi información de una legalización, me equivoqué en el número de Levante o no sé, algún dato que yo diligencié mal de la declaración de aduana. Pues el usuario tendrá la opción de poderlo corregir. ¿A través de qué? Del formato 1066, que recordemos que era el formato que yo les decía, donde el usuario podrá corregir, modificar todas aquellas datos que diligenció y que resulta que se equivocó por X o Y motivo, lo podrá modificar. En ese formato 1066, y al final se los voy a mostrar, el usuario podrá corregir esa información y él va a tener un módulo dentro de ese formato donde va a decir, señor, usted va a modificar una legalización que hizo de INPO o de EXPO. Entonces el usuario escoge y allí vuelve a diligenciar los datos de forma correcta y en ese sentido modifica esa información que inicialmente la había transmitido de forma incorrecta. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, resulta que ahora es importante que consideremos cuáles son los plazos que tienen los usuarios para legalizar estos documentos aduaneros. Era lo que yo les decía que les iba a mencionar. Pues bien, si yo lo hago a través de un IMC, la información de los documentos aduaneros, si no la tengo o no la tengo disponible en el momento en que yo transmito esa información al IMC, pues entonces vamos a tener un plazo. Y era lo que yo les mencionaba. Puede que hoy genere ese pago anticipado, pero resulta que la importación o la exportación se terminó llevando a cabo dentro de 2 meses, 3 meses, el tiempo que sea. A partir del momento en que yo tengo esa disponibilidad de los documentos aduaneros, es a partir de ese tiempo en que yo cuento el plazo. ¿Y cómo funciona el plazo? La norma nos trae lo siguiente, y es que va a ser mes calendario siguiente a la fecha de levante de la mercancía de la declaración aduanera de importación. ¿Listo? Entonces, anteriormente, acá hago un paréntesis, nosotros en la norma simplemente establecíamos, va a ser un mes calendario siguiente en el momento en que tenga conocimiento de los documentos aduaneros, pero no establecíamos a partir de qué fecha. Entonces queda muy abierto. La norma, la verdad, tenía digamos que ese vacío porque quedaba establecido como a partir del momento que usted tenga conocimiento, pero no nos daba esa seguridad jurídica en el que podíamos decir, bueno, el usuario obtuvo esa información en tal fecha. Entonces, ahora, en la declaración, cuando hacemos una operación de importación, va a contar a partir de la fecha de levante de la declaración de importación. Importante, fecha de levante. Cuando yo tengo esa fecha de levante, listo, X fecha, cuento un mes. Un mes para poder legalizar ante el IMC. Y recordemos lo que yo les decía. Yo les indicaba, el usuario entonces tiene la fecha de levante X fecha, cuento un mes y durante ese mes yo como usuario tengo que dirigirme ante el IMC y realizar la respectiva legalización informando todos los datos de la declaración de importación, en este caso, y todo el valor realmente pagado por esa declaración. Eso por un lado en el caso de importación. Ahora, si es una exportación, se va a contar a partir de la fecha definitiva, el mes calendario siguiente. ¿Listo? Entonces, recordemos, cuando es en importación, se va a contar el mes a partir de la fecha de levante, pero cuando es en exportación, se va a contar el mes a partir de la fecha definitiva. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta, digamos que esos plazos que se establecen tanto para IMPO como para EXPO, el usuario tendrá que cumplirlo dentro de ese mes calendario siguiente. Y ustedes me van a decir, bueno, Andrea, pero si resulta que hay una multiplicidad de operaciones, es decir, con un mismo giro, giré, no sé, $30.000, un ejemplo. Pero esos $30.000, ese giro, acoge diferentes operaciones de importación o exportación, o por ejemplo, que recibí un giro de 30.000 y acoge diferentes exportaciones que yo haya realizado a mi cliente en el exterior. Pues bien, ese mes se va a contabilizar a partir de la última fecha levante en caso de importación o a partir de la última fecha definitiva dentro de exportación. Recordemos que aquí también se acoge el término de factura comercial o el documento que haga sus veces. Es decir,
recordemos también que este documento, es decir, la factura comercial, pues aplicarse para operaciones de tráfico postal, envíos urgentes e incluso también para operaciones entre zona franca. ¿Listo? Eso es para el caso del IMC. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo funciona a través si yo soy un usuario de cuenta de compensación? Pues bien, recuerden que los usuarios de cuenta de compensación van a tener lo siguiente, y es que si la información yo no la tengo disponible, entonces el usuario de cuenta de compensación va a tener lo mismo, un mes. Pero aquí ya no va a ser, o sea, aquí se va a contabilizar es a partir del trimestre. Entonces, para que ustedes lo entiendan más fácil a través de un ejemplo. Si yo, Andrea, importé una mercancía, los zapatos, en este trimestre y resulta que yo no tuve esos documentos aduaneros porque la mercancía no se ha importado durante este mismo trimestre, sino que la conozco en el siguiente trimestre, es decir, dentro del julio, agosto y septiembre. Durante esos 3 meses llegó la mercancía, pues a partir de ese trimestre yo voy a contabilizar, digamos, la obtuve, no sé, en agosto. Obtuve esa información, pues la información como titular de la cuenta de compensación, yo la voy a transmitir en el siguiente plazo. Y es en el mes siguiente al trimestre en el cual yo obtuve esa información. Es decir, si yo la obtuve en en agosto, entonces la voy a tener que transmitir en la información exógena cambiaria en el mes siguiente, el trimestre que corresponde, en este caso, si es una importación a la fecha de levante. Y si es una exportación, de igual forma, va a ser a la fecha definitiva en el mes siguiente al trimestre que corresponde. ¿Listo? Ahora, igual aquí aplica la misma regla, y es que si hay una multiplicidad de operaciones, se cuenta a partir de la última fecha de levante, de la última fecha definitiva, en el caso de exportación, el documento que haga sus veces. Y se transmite en qué formato, en el 1067, porque yo no obtuve la información, aquí no da la potestad, como les decía anteriormente, de transmitir la información, sea en el 1059, en el 1060 o en el 1061, si es un crédito. Disculpen. No obtuve la información, entonces yo la tengo que transmitir en el trimestre siguiente. ¿En qué formato? En el 1067. ¿Se acuerdan que yo les decía? El 1067 lo utilizamos para legalizar esa información. ¿Listo? Ahora, recuerden que teníamos otra figura y es los proveedores de servicio de pago agregado. Pues resulta que esta figura va a tener dos etapas. La primera etapa es la siguiente, y es que si yo como importador utilizo esta figura de los proveedores de servicio de pago agregadores, pues vamos a tener los siguientes plazos. Y es que el mes calendario se va a contar de igual forma si es en importación en la fecha de levante de la mercancía. ¿Listo? Si es en exportación, en la fecha definitiva, que es lo mismo que veníamos manejando en las otras dos de IMSI y cuenta de compensación. Pero es el importador y el exportador el que tiene ese mes para reportar ante el proveedor de servicio de pago agregadores. Entonces, si yo como usuario, Andrea, importó los zapatos y obtuve esa mercancía hoy, yo tengo un mes calendario para que yo le reporte a ese proveedor de servicio de pago agregador. ¿Listo? Pero resulta que ustedes van a decir, bueno, listo, le reporto. ¿Y el qué? ¿Qué hace con esa información? Pues ahí es donde viene la segunda etapa que ya se las voy a explicar. Entonces, esta es la primera etapa de los proveedores de servicio de pago agregadores. Y tengan presente algo. Y es que estas operaciones, como lo he venido manifestando, son a partir del 1 de octubre de 2024. Entonces, si desde el 1 de octubre de 2024 yo voy estoy utilizando esta figura y resulta que, como les digo, el día de hoy hice la operación de importación, en efecto me llegaron hoy los documentos aduaneros, pero pues el pago inicial lo había hecho meses atrás y estoy utilizando esta figura, yo tengo un mes calendario siguiente para, a partir del momento que conozca esta información, sea de IMPOESPO, para legalizar ante el proveedor de servicio de pago agregados. Y ahora aquí viene lo siguiente, y es la segunda etapa que les mencionaba. Pues ahora viene la obligación del proveedor de servicio de pago agregado. A partir del mes siguiente al vencimiento del plazo en que el importador o exportador tenía la obligación de entregar esa legalización al proveedor de servicio de pago agregadores, a partir de ese momento se cuenta un mes para que ese proveedor de servicio de pago agregador informe al IMC. Él tiene ese mes para que pueda informar ante el IMC.
En ese sentido, vamos a tener acá yo creo que les van a hacer una pregunta y es, bueno, ¿y si Andrea como importadora no le informa al proveedor de servicio de pago agregador, a quién le acarrea esa sanción por no legalizar? Pues no es culpa del proveedor de pago de servicio agregador. En efecto, es culpa del importador y el exportador. Pero para que nosotros como entidad de control, la DIAN, para que sepa esa información y no tenga esa disyuntiva de quién es la responsabilidad, pues tengan presente algo y eso es algo que trae la norma como novedad también. Y es que si el importador o el exportador no cumple con esa legalización ante el proveedor de servicio de pago agregador, pues es importante que este proveedor de servicio de pago agregador le informe a la Subdirección de Fiscalización Cambiaria a través de qué, de este correo que tenemos aquí, el no cumplimiento de esa obligación por parte del importador y el exportador. ¿Listo? Entonces tenga presente eso, y es que el proveedor de servicio de pago agregador tiene la obligación de informar ante la DIAN si en efecto ese importador o ese exportador transmitió o no la información. ¿Listo? Entonces, esas eran las dos etapas. La primera etapa del importador-exportador ante el proveedor de servicios de pago agregadores y la segunda etapa del proveedor de servicios de pago agregadores ante el IMC. Listo. Teniendo en cuenta lo siguiente, yo les traje este ejemplo, y es que hay acá un proveedor de servicio de pago agregador en Colombia, ¿cierto? Estoy utilizando este proveedor de servicio de pago agregador en Colombia para girar unas divisas de mi cuenta de, de mi operación de importación de zapatos, pero resulta que mi proveedor está ubicado en Panamá. ¿Listo? Entonces, resulta que cuando yo lo hago a través de proveedor de servicio de pago agregadores, esta es la modalidad, esto es así como funciona. Entonces, yo tengo un proveedor de servicio de pago agregador en Colombia, ese giro lo realizo a través de ese proveedor de pago agregador y él, a su vez, genera ese pago a otro servicio, a otro proveedor de servicio de pago agregador en Panamá, que termina siendo como esa cuenta puente, como yo les pongo acá, para que ese dinero llegue finalmente al proveedor, a mi proveedor en el exterior, el que me envió sus zapatos. ¿Listo? Y ese, ese dinero que se gira va a generar un mensaje SWIFT y es a través de ese mensaje SWIFT que yo tengo el soporte para la transmisión de la información. ¿Listo? Cuando lo hago a través de un proveedor de servicio de pago agregador. Ahora bien, antes que nada, yo les quiero hacer acá una especial atención y es que cuando yo hago la legalización ante el IMC, resulta que ahora la norma establece lo siguiente, y es que el IMC tiene la obligación de transmitir bueno, transmitir no, realmente tiene la obligación es de generarle al importador o al exportador un soporte de que en efecto recibió esa información. Anteriormente no lo generaba, el IMC no decía, mire, usuario, importador o exportador, yo recibí una legalización de su operación, listo, ahí queda, listo, lo legalizó y usted tiene pues el copia de esa legalización. Pero resulta que ahora, actualmente, ya el IMC tiene esa obligación de generarle un documento donde diga, señores, yo recibí la información. Señores, ya tengo la legalización de su operación y ese queda como soporte. ¿Listo? Anteriormente no lo teníamos, pero es importante porque la norma trae esta novedad para que el usuario tenga ese soporte en caso de que la DIAN empiece algún proceso de investigación o de fiscalización. Considerando entonces anteriormente, vamos a hacer un recorder. Tenemos dos novedades importantes. La norma trae consigo la novedad de conocer a partir de la información exógena tanto el origen como destino de las operaciones, ¿verdad? Toda la información de quién recibe o gira ese dinero. Pero a su vez vamos a tener otro momento, otra novedad, y es la legalización. La legalización de dos puntos de las operaciones de comercio exterior, es decir, tanto importaciones, exportaciones, como también la legalización de todos aquellos créditos que yo utilice para prefinanciar mis operaciones de comercio exterior. Teniendo en cuenta eso, resulta que nosotros tenemos un régimen sancionatorio, que era esta segunda etapa que les voy a mencionar. Como usuario, tanto de IMC o usuario de cuenta de compensación, tienen la obligación de transmitir la información exógena cambiaria a la DIAN. Recordemos que el Banco de la República nos da esa potestad, nos da esa facultad
para que la DIAN pueda requerir esa información a través de, ¿qué? De los medios que establezca la misma entidad, en este caso de nuestro prevalidador cambiario. Y es así como el régimen sancionatorio establece, bueno, usted no me transmite la información, lo siento, pero va a hacerse acreedora a esta sanción. O si la transmite de forma incorrecta, incompleta o con errores. Y esto lo vamos a ver a través de nuestro decreto ley 2245 de 2011. Yo solamente me voy a enfocar en el tema de la transmisión de la información exógena cambiaria, porque el día de mañana, si no me equivoco, es el día de mañana, ustedes podrán ver con la doctora Luz Ángela de forma más detallada todo nuestro régimen sancionatorio. Considerando esto, entonces tenemos nuestro decreto ley 2245 de 2011 y entonces establece lo siguiente, como les decía. Nosotros vamos a establecer una multa que está contemplada en VT para aquellos obligados a presentar la información exógena cambiaria a la DIAN. Pero este decreto ley 2245 establece exactamente en su artículo 3º todas y cada una de las situaciones en que se ve el usuario a verse acreedor a sanciones en materia cambiaria de competencia de la DIAN. Y establece, bueno, señores usuarios, si usted no presenta la información teniendo la obligación de hacerlo, va a tener una sanción. Si usted presenta la información, pero de forma incompleta, va a tener una sanción. Si la presenta, pero con datos incorrectos, equivocados o inconsistentes, de igual manera, va a tener sanción. Pero también si presenta la información de forma extemporánea, va a tener una sanción. Y esto se ve establecido, como les decía, en multas de VT. Ustedes van a ver acá 4 literales, numerales, que se ven establecidos en este artículo 3º del decreto ley 2245 relacionados con información exógena cambiaria. En el primero, que es que es el de la legalización, vamos a verlo por la no presentación o envío de transmisión de información exógena cambiaria. Entonces, aquí vamos a tener una sanción de 200 VTs. En la mayoría son de 200 VTs, de hecho, en exógena cambiaria. Entonces, como vemos acá, la VT de 2025 está en 49.799. Como sabemos que este numeral nos dice, bueno, señor usuario, usted no presentó la información exógena cambiaria, va a tener una sanción de 200 VTs. Ya. ¿Y a cuánto equivale estas 200 VT? Bueno, acá les traje la conversión, está en 9.959.800 para este año. Esto se establece por parte de los titulares de cuenta de compensación. Recordemos el numeral 30. 200 VTs por la no presentación. Ahora, si resulta que la exógena cambiaria yo la presenté con errores, sea que lo haya hecho como titular de cuenta de compensación o a través de un IMC, entonces si no la presenté, de igual forma van a ser 200 VTs. ¿Listo? Acá nos trae entonces esta información que es transmitida con errores. No sé, se equivocó. Resulta que se equivocó en el número de aceptación de la declaración de importación. ¿Listo? Entonces va a haberse acreedor de una sanción de 200 VTs. Ahora, si resulta que la transmitió pero en forma extemporánea, sea a través de un titular de cuenta de compensación o por IMC, la sanción también va a ser de 200 VTs. ¿Y qué nos establece este numeral? Es el numeral 31 del decreto ley 2245 en su artículo 3º. Dice, por la no presentación o envío de forma extemporánea de la información exógena cambiaria, de acuerdo a los términos y condiciones señalados por la DIAN, va a tener una sanción de 25 VTs por cada mes o fracción de mes sin exceder las 200 VTs. Entonces, si resulta que durante el mes, no sé, tenía la obligación de reportar la información exógena cambiaria a través de como titular de cuenta de compensación y dejó pasar un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres. Esa multa, o sea, esa sanción va a ser de 25 VTs por cada mes o fracción de mes, en este caso, por cada trimestre, pero sin exceder, ojo, los 200 VTs. ¿Listo? Tenemos ahora la sanción por la legalización de esos documentos, de ese pago de esos documentos aduaneros o recordemos también de nuestras operaciones de comercio exterior. Resulta que acá nos trae la norma lo siguiente y es que si yo no legalizo, si yo no transmito esa información de los documentos aduaneros y de los pagos realmente generados, girados o recibidos por nuestras operaciones de comercio exterior,
si es a través de un IMC, voy a tener una sanción de ¿cuánto? De 200 VTs. Y eso lo establece este numeral 16. Y miren lo que dice. Cuando fuera de los casos previstos en los numerales anteriores no cumplan las obligaciones de solicitar autorización del Banco de la República, de registrar, de reportar, transmitir o informar, y acá lo señalo, porque es lo que acoge, digamos que esa parte de la información exógena cambiaria, a través de los IMC, que lo señalo acá, las operaciones de régimen cambiario, se impondrá una multa de 200 VTs. ¿Listo? Entonces, sanción por no legalizar, lo hago a través de un IMC, serán 200 VTs. Y ahora, cuando legalice de forma extemporánea esos pagos a través de los IMC, nos trae acá la sanción el numeral 17. ¿Y qué nos dice ese numeral 17? Vamos a leer. Cuando fuera de los casos previstos en los numerales anteriores, se cumple de forma extemporánea las obligaciones de registrar, reportar, transmitir o informar directamente ante el Banco de la República o a través de los IMC la información o las operaciones para las cuales el régimen cambiario lo exija, se impondrá una multa equivalente de 25 VTs por cada mes o fracción de mes de retardo. Entonces recordemos lo que yo les decía anteriormente. Si en el trimestre que corresponda. Yo tenía la obligación de reportar la información exógena, ¿cierto? La información de la legalización que yo tenía que realizar, pero no lo hice, pues entonces van a aplicarse 25 VTs. Pero resulta que en el siguiente trimestre también se me otros 25 VTs. Eso sí, acá establece un límite la norma y es que no se podrán exceder esas 25 VTs acumuladas, no se va a exceder de las 100 unidades de valor tributario. Entonces, este es nuestro límite para este numeral de la legalización extemporánea.